A las rebeldes y desafiantes ancianas que no se someten, hay que darles una buena lección. La voz de Catalina, mi nuera, resonó en la habitación justo antes de que su pie impactara con fuerza en mi espalda. Perdí el equilibrio, cayendo hacia adelante, y mi hijo Javier aprovechó para darme otra patada en el costado. Te vamos a enseñar a la fuerza lo que pasa cuando te enfrentas a nosotros, gruñó él. Mi nieta, Valentina, se unió al asalto, pateando mis piernas con desprecio. Aguanta, vieja cucha, siseó. Los tres me rodearon, turnándose para golpearme. Caí al suelo, hecha un ovillo, pero los ataques no cesaron. Me duele. Paren, por favor. Me duele, gemí, con el rostro presionado contra las baldosas frías. Pues claro que duele. Es un castigo, ¿qué esperabas?, se burló Catalina. A mis 76 años, las personas que yo creía mi familia me trataban como a una esclava. Me habían quitado mi pensión, me obligaban a trabajar como empleada doméstica sin paga y, lejos de agradecérmelo, me sometían a una violencia diaria. Al día siguiente, mientras bajaba con cuidado las escaleras, ocurrió algo que heló mi sangre. Mamá, un momento. Me giré instintivamente al oír la voz de Catalina, y en ese preciso instante sentí un empujón violento en la espalda. ¡Ah! Mi cuerpo se precipitó hacia el vacío, pero en un acto reflejo, mis dedos se aferraron a la baranda de madera con la fuerza de la desesperación. Logré detenerme, con el corazón martillando contra mis costillas, consciente de que un solo paso en falso me habría costado la vida o una lesión terrible. ¿Qué le pasa? Quiere decir que fue mi culpa, dijo Catalina con un tono altanero, mirándome desde arriba con sus ojos fríos. ¿Acaso había intentado matarme? La pregunta resonó en mi mente, un eco de puro terror. Pero ellos, en su arrogancia, no tenían ni la más remota idea de la magnitud de la contraofensiva que yo ya estaba preparando en secreto. Mi nombre es Elena Restrepo, y tengo 76 años. Hace 2 años, el amor de mi vida, mi esposo Antonio, falleció, dejándome un vacío que creí que nunca podría llenar. Tengo un hijo, Javier, de 45 años. Él vive con su esposa, Catalina, de 42, y su hija, mi nieta Valentina, de 18. Tras la muerte de Antonio, me mudé a un pequeño apartamento en el barrio Laureles de Medellín. Mi pensión mensual es de 2,5 millones de pesos. No es una fortuna, pero para una mujer sola es más que suficiente. Lo que nadie sabe es que, entre la liquidación de Antonio, el seguro de vida y nuestros ahorros de toda una vida, logré reunir un capital de 500 millones de pesos. Este dinero lo transferí a una cuenta en otro banco, dejando en mi cuenta de pensión habitual apenas lo necesario para los gastos corrientes. En mi edificio vivía una buena amiga, doña Gloria, con quien solía tomarme un tinto por las tardes y conversar sobre la vida. Elenita, ¿estás segura de que está bien solita?, me preguntaba siempre, con genuina preocupación. Gracias, Glorita. Ya me he acostumbrado, le respondía yo, aunque ambas sabíamos que la soledad a veces pesaba. Pero debería ver más a su hijo y su familia. Tenía razón. Últimamente, mi relación con Javier se había enfriado. Una llamada al mes y nos veíamos un par de veces al año, si acaso. Valentina ya estaba en el último año del colegio, siempre ocupada, y parecía no tener tiempo para su abuela. Una tarde, para mi sorpresa, sonó el teléfono. Era Javier. Mami, ¿cómo estás? Oye, queríamos ir a visitarte este domingo, todos juntos. Claro que sí, mi amor. ¡Qué alegría!, respondí, con el corazón lleno de gozo. Les prepararé unas empanaditas y algo de tomar. El domingo señalado, Javier, Catalina y Valentina llegaron a mi apartamento. Sus rostros, que no había visto en meses, se veían extrañamente tensos. Mamá, tenemos que hablar de algo importante, empezó Javier, sin muchos rodeos. Creemos que ya no puede seguir viviendo sola. Es un riesgo. Un riesgo.
Pero si yo me siento perfectamente bien, repliqué, sorprendida. Pero si te pasara algo, mami, sería muy peligroso. Nosotros nos preocupamos mucho por ti. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Catalina intervino, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, suegra. Si le pasara algo estando sola, sería terrible. Con nosotros estaría segura y cuidada. Valentina, que hasta ese momento había estado absorta en su celular, levantó la vista y preguntó sin el menor pudor, abuela, ¿y de cuánto es tu pensión? Si vivimos juntos, ¿me darás para mis cosas? La pregunta, tan directa y materialista, me dejó sin palabras. Valentina, por favor, qué falta de respeto, la reprendió Javier, visiblemente avergonzado. Pero Catalina no pensaba igual. No, mi amor, es una pregunta importante. Suegrita, con su pensión nos puede ayudar con los gastos de la casa. Tenemos que apoyarnos como familia. Su verdadera intención quedó al descubierto, tan clara como el agua. Lo que les interesaba era mi dinero. Apoyarnos como familia suena muy bonito, pero, empecé a decir con cautela, pero Catalina me interrumpió. Para que todo sea más eficiente, yo me encargaré de administrar su pensión. Así unificamos las finanzas de la casa. Me estaban pidiendo mi libreta de ahorros y mi tarjeta. Mami, déjanoslo a nosotros. Somos familia, confía, insistió Javier. Lo medité durante unos instantes. Era cierto que la soledad a veces era abrumadora y la idea de vivir con mi familia, de sentir su calor de nuevo, era tentadora. Quizás dejar que Catalina, más joven y organizada, manejara el dinero no era una mala idea. Está bien, acepté finalmente, movida por el amor que aún sentía por ellos. Les agradezco mucho que piensen en mí. Les entregué la libreta de la cuenta donde recibía mi pensión. Por supuesto, no mencioné ni una palabra sobre los 500 millones de pesos que tenía guardados. Mientras empacaba mis cosas, una pequeña inquietud se instaló en mi corazón. El descarado interés de Valentina por mi dinero, la insistencia de Catalina en controlar mis finanzas, pero deseché esos pensamientos. Son mi familia, me repetí. Seguro que todo saldrá bien. Una semana después, me mudé a la casa de Javier. No llevé muchas cosas, mis fotografías más queridas, el retrato de mi Antonio en su marco de plata y una pequeña caja con documentos importantes. Los papeles que acreditaban mi verdadero patrimonio los había depositado, por si acaso, en una caja de seguridad en el banco. Bienvenida, suegra, me recibió Catalina con una sonrisa radiante. En ese momento, su alegría parecía sincera. Ah, güey, qué chévere que vas a vivir con nosotros, exclamó Valentina, abrazándome brevemente. Con una mezcla de esperanza y una leve ansiedad, comencé mi nueva vida bajo su techo. Al tercer día de convivencia, la fachada de amabilidad se desmoronó. Suegra, tenemos que hablar, dijo Catalina, llamándome al salón. Ella y Javier estaban sentados en el sofá, con una solemnidad que presagiaba malas noticias. A partir de ahora, hay nuevas reglas en la casa, comenzó a explicar Catalina. Debe levantarse a las 4:30 de la mañana para hacer el aseo y preparar el desayuno. A nosotros nos gusta levantarnos tarde y encontrar todo impecable. ¿A las 4:30? Pregunté, incrédula. La hora era absurdamente temprana. Y por favor, deme su libreta y su tarjeta de la pensión. ¿Quedamos en que me las daría? Efectivamente, era el acuerdo. Se las entregué con mano temblorosa. Usted ya no necesita dinero para sus gastos, ¿verdad? Una persona mayor no tiene en qué gastar, es un desperdicio. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Significaba eso que se quedarían con toda mi pensión, sin dejarme un solo peso? Pero, a veces necesito comprar mis cosas personales. ¿Qué cosas? No necesita nada que nosotros no le demos, intervino Javier. Mami, somos una familia. Lo compartimos todo. No supe qué responder.
Me sentí atrapada. Pero era por mi familia. Quizás, si yo hacía este sacrificio, todo estaría bien. A la mañana siguiente, mi nueva rutina comenzó. A las 4:30 en punto, mientras la ciudad aún dormía, yo ya estaba de pie, preparando el desayuno, lavando la ropa, barriendo y trapeando la casa. Javier y Catalina se levantaban sobre las 8, se sentaban a la mesa servida y se iban a trabajar sin apenas mirarme. Abuela, no se te olvide hacerme el almuerzo para el colegio, me ordenaba Valentina con la naturalidad de quien da una orden a un sirviente. Yo, por supuesto, lo hacía con gusto. Haría cualquier cosa por mi nieta. Sin embargo, nunca recibí una palabra de agradecimiento. Abuela, este almuerzo está muy simple. Mis amigas llevan cosas más ricas. Me da pena que lo vean, se quejaba constantemente. Un día, la cena que preparé no fue del agrado de Catalina. ¿Qué es esta sazón tan horrible?, espetó, apartando el plato. Lo siento. Mañana tendré más cuidado. Fue entonces cuando ocurrió. ¡Zas! Su mano abierta se estrelló contra mi mejilla. El golpe me dejó aturdida, con un zumbido en los oídos. No me diga que tendrá cuidado. Vuelva a cocinar ahora mismo. Me llevé una mano a la cara, temblando. Jamás en mi vida me habían pegado. ¿Cuántos años tiene y no sabe hacer nada bien? La limpieza es mediocre, todo lo hace a medias. Me desespera verla, continuó, con la voz cargada de veneno. Javier, que lo había visto todo, añadió, mi mamá tiene razón, Catalina. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Y entonces, me dio una patada suave en el estómago. Porque hay que decírtelo todo. Valentina, que pasaba por allí, vio la escena y, al verme tropezar por el golpe, me empujó al suelo. Hueles a vieja. No te me acerques. Me quedé sin palabras. ¿Era esta mi familia? A partir de ese día, la violencia se convirtió en algo cotidiano. El sabor de la comida, una mota de polvo olvidada, la forma de doblar la ropa, cualquier excusa era válida para que los tres me agredieran. Cuidado, no le vayas a dejar una marca en la cara, le advirtió Catalina a Valentina un día que ésta intentó abofetearme. Mi nieta, frustrada por la advertencia, me dio una patada brutal en el muslo. Eso es. En los lugares que no se ven está bien. Si alguien lo nota desde afuera, sería un problema. A partir de entonces, sus ataques se volvieron calculados, dirigidos a mi espalda, mis costados, mis muslos, partes de mi cuerpo que la ropa siempre cubría. No me permitían salir de casa. Los viejos se quedan en casa. Si tienes tiempo para salir a la calle, mejor úsalo para mantener esta casa reluciente, me ordenó Javier. Cuando mi amiga doña Gloria venía a visitarme, preocupada, Catalina le cerraba la puerta en la cara. Mi suegra no quiere ver a nadie más que a su familia. Yo escuchaba la voz de Gloria desde adentro, pero no podía salir a su encuentro. El abuso económico se volvió cada vez más descarado. Mis 2,5 millones de pesos de pensión iban íntegramente a sus bolsillos, y cuando descubrí en qué lo gastaban, me sentí morir. Un día, Catalina llegó a casa con una cartera de diseñador. «¡Qué bolso tan bonito!», comenté, tratando de ser amable. Ella respondió con aire de superioridad, «Costó 7 millones de pesos. Pero con la pensión de usted, me la puedo comprar sin preocuparme». ¿7 millones? Eran casi 3 meses de mi pensión, evaporados en un capricho de lujo. Pero, ¿no decían que la situación económica era difícil? Precisamente porque es difícil, una necesita darse estos gustos para no estresarse. ¿O es que no lo entiende? Qué fácil es su vida, sin preocupaciones. Su lógica era retorcida, incomprensible. Poco después, descubrí que la cuota mensual del carro nuevo de Javier también salía de mi pensión. «Mami, su pensión nos ha caído del cielo para pagar el carro», me dijo él sin el menor rastro de culpa. «La cuota es de 1,5 millones, así que solo nos queda 1 millón para nosotros».
Mi pensión se desvanecía en el préstamo del coche, los lujos de Catalina, y el resto en sus salidas a restaurantes caros. Para mí, no había un solo peso. Ir al médico es un gasto inútil, sentenció Catalina cuando me quejé de un fuerte dolor en la espalda. Gastar plata en los achaques de una vieja es un desperdicio. Nuestra vida, que somos jóvenes, es más importante. Ella podía gastar 7 millones en un bolso, pero mi salud era un gasto inútil. Una noche, Catalina regresó de una cena con sus amigas. Hoy me gasté 300.000 pesos en un restaurante de lujo. Pero como es la plata de usted, no me preocupó en absoluto. Lo llamaba la plata de usted, pero la usaba como si fuera suya por derecho. Catalina, por favor, no gastes mi dinero de esa manera, le supliqué, con un hilo de voz. ¿Qué? Ahora se va a quejar, espetó. Usted está aquí comiendo de lo nuestro, viviendo bajo nuestro techo. No tiene derecho a decir nada. Pero no era así. Era mi dinero el que los mantenía. No eran ellos los que me mantenían a mí. Cuando esa cruda realidad se instaló en mi mente, sentí por primera vez un brote de ira. Sin embargo, para entonces, ya era incapaz de rebatirles nada. La violencia solo fue a peor. Un día, mientras limpiaba su habitación en el segundo piso, hice todo lo que pude. Pasé la aspiradora, limpié el suelo con un trapo húmedo y ordené cada cosa en su lugar. Pero cuando Catalina entró a inspeccionar, su rostro se contrajo en una mueca de asco. ¿Qué es esta porquería de limpieza? No sirve para nada. ¿Quedó algo sin limpiar? ¿No ves el polvo que hay en esa esquina? Vuelve a hacerlo todo desde el principio. Limpié de nuevo, pero su ira no disminuyó. Usted me está tomando del pelo, ¿verdad? En ese momento, Javier y Valentina entraron en la habitación. ¿Qué pasa?, preguntó Javier. ¿Que tu mamá está haciendo el aseo a medias para fastidiarme? Los tres me rodearon. Intenté levantarme, pero Catalina me empujó por los hombros, obligándome a sentarme en el suelo. A las rebeldes y desafiantes ancianas que no se someten, hay que darles una buena lección. Su pie impactó con fuerza en mi espalda. Perdí el equilibrio, y Javier continuó la paliza. Mamá, haga caso de una buena vez. Valentina se unió, pateando mis piernas. Aguanta, vieja cucha. Rodeada, golpeada por turnos, caí al suelo y me acurruqué, pero los ataques no paraban. Me duele. Paren, por favor. Claro que duele. Es un castigo. Debería estar agradecida. No podía hacer otra cosa que encogerme y soportar el dolor. El terror absoluto llegó unos días después. Bajaba las escaleras para ir al primer piso cuando Catalina me llamó desde atrás. Mamá, un momento. Al girarme, sentí un empujón violento. Mi cuerpo se precipitó hacia adelante. En un acto reflejo, me aferré a la baranda con todas mis fuerzas. Logré detenerme, pero el abismo de los escalones se abrió bajo mis pies. Un paso en falso y habría sido el fin. Casi me mata, grité, temblando de pies a cabeza. ¿Qué le pasa? Ahora va a decir que fue mi culpa, respondió ella con su habitual desdén. Se tropezó usted sola y ahora se hace la víctima. Deje el show. Pero yo sabía que me había empujado. La posibilidad de que hubieran intentado matarme me dejó paralizada de miedo. Esa misma noche, escuché su conversación por casualidad. Ver a tu mamá todos los días me estresa, era la voz de Catalina. Si ella no estuviera, seríamos tan felices, le respondió Javier. Ojalá nos diera la pensión y desapareciera para siempre, añadió la voz fría de Valentina. Contuve la respiración, escondida en el pasillo. Bueno, pero necesitamos la pensión, así que tendremos que aguantarla un poco más, dijo Catalina. No es suficiente. ¿No tendrá más ahorros por ahí?, preguntó Javier. Si se muriera, ¿nos quedaría el seguro de vida? ¿Por qué no se muere de una vez? Me veían solo como una fuente de dinero. Y deseaban mi muerte,
Esa noche no pude dormir. El dolor de mi cuerpo no era nada comparado con el dolor que sentía en el alma. Pero esto era solo el principio. El peor de los ultrajes estaba aún por llegar. Habían pasado 6 meses desde que me mudé con ellos. Un domingo por la mañana, yo estaba colocando con cuidado el retrato de mi esposo Antonio en una repisa del salón. Era mi ritual diario, mi consuelo. Hablar con él en silencio, recordar nuestro amor, era lo único que me mantenía cuerda. Suegra, esa foto da mala espina, dijo Catalina de repente, señalando el retrato. Por favor, no hables así de mi esposo. Pero tener la foto de un muerto en la casa trae mala suerte, ¿no lo entiende? Te lo ruego, es lo único que me queda de él. Pero Catalina no escuchó. De un manotazo, tomó el retrato y lo estrelló contra el suelo. El marco se hizo añicos, y los fragmentos de cristal se esparcieron sobre la imagen sonriente de Antonio. No, grité, lanzándome a recoger la foto destrozada. Esta cosa horrible se va a la basura, dijo Catalina con frialdad. No contenta con eso, tomó el pequeño altar budista que yo atesoraba, donde guardaba sus cenizas, y lo arrojó a una bolsa de basura, diciendo que ocupaba mucho espacio. Sus cenizas, el incienso, todo fue tratado como desperdicios. Por favor, eso no, supliqué, desesperada. Pero en ese momento, Javier me empujó. ¿Por qué te resistes?, gritó. Y entonces, los tres comenzaron a golpearme con una furia que nunca antes había visto. No te pases de lista, gritó Catalina, pateándome la espalda. Vieja fastidiosa, siseó Valentina, y su pie impactó en mi rostro. Sentí un calor repentino y la sangre comenzó a brotar de mi nariz. Muérete una vez, escuché su voz mientras recibía otro golpe. Caí al suelo, con la cara ensangrentada, aferrando con todas mis fuerzas la foto destrozada de mi Antonio. Esa noche, acurrucada en la cama, con el cuerpo cubierto de moratones, el dolor físico era insignificante comparado con la agonía de mi corazón. Perdóname, Antonio, mi amor. Perdóname, le susurré a la oscuridad. No pude protegerte. Soy tan débil que dejé que destruyeran tu recuerdo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se rehizo en algo duro y afilado. Si seguía así, me matarían. Y no podía permitirlo. No podía fallarle así a mi esposo. Tenía que defender mi dignidad y la suya. A la mañana siguiente, con la excusa de ir al banco, salí de la casa y me dirigí a una oficina de abogados en el centro de la ciudad. Soy la doctora Morales, ¿en qué puedo ayudarla?, me dijo una abogada de unos 50 años, con una mirada amable y profesional. Le conté todo lo que había sufrido durante esos 6 meses, el robo de mi pensión, la violencia, los insultos, y el último ultraje a la memoria de mi esposo. Señora Elena, esto es un caso claro de violencia intrafamiliar y maltrato a un adulto mayor, dijo la doctora Morales con firmeza. Podemos demandarlos por lesiones personales, abuso económico y exigir una indemnización por daños y perjuicios. Sus palabras me devolvieron la esperanza. Pero necesitaremos pruebas. ¿Tiene un celular con el que pueda grabar audio y video? Y también, vaya a un hospital y pida un informe médico completo. A partir de ese día, comencé a preparar mi contraataque en secreto. Empecé a grabar sus insultos y agresiones con el celular escondido en el bolsillo de mi delantal. Esa vieja solo sirve para darnos plata. Ojalá se muera pronto para que nos quede el seguro. Sus voces, llenas de veneno, quedaron registradas. Después de cada golpiza, me encerraba en el baño y fotografiaba mis moratones, las manchas moradas en mi espalda, en mis costados, en mis muslos. Todo era una prueba. Fui al hospital. Doctor, estoy siendo maltratada por mi familia, le confesé al médico. Él me escuchó con atención y empatía, y preparó un informe detallado, un registro oficial de mis lesiones. Luego, di el paso más importante. Usando una parte de los 500 millones de pesos que mi esposo me dejó, firmé un contrato de ingreso en Remanso de Paz,
un hogar geriátrico de lujo en las afueras de la ciudad. La seguridad y el bienestar de nuestros residentes es nuestra máxima prioridad. El acceso de personas no autorizadas está estrictamente prohibido, me explicó el director. Era el refugio perfecto. Le pedí a la doctora Morales que procediera formalmente. Prepararemos una demanda por 300 millones de pesos, me informó. Tanto podemos pedir. 6 meses de agresiones, abuso económico, y el profundo sufrimiento psicológico que le han causado lo justifican plenamente. Con las pruebas que tenemos, incluso podemos iniciar un proceso penal. También le conté toda la verdad a mi amiga, doña Gloria. Con razón no te volví a ver. Estaba tan preocupada, exclamó, horrorizada. ¡Qué infames! Por supuesto que seré tu testigo, Elenita. Ya tenía todo listo, las grabaciones, las fotos, el informe médico, el contrato con el hogar geriátrico y la demanda en marcha. Mi familia seguía sin sospechar nada. Esa noche, en la cama, apreté la foto rota de mi esposo contra mi pecho. Ya falta poco, mi amor. Mañana, te lo juro, recuperaré tu dignidad y la mía. Mi plan era actuar a la mañana siguiente, en cuanto se fueran de casa. La batalla de mi vida, a mis 76 años, estaba a punto de comenzar. Llegó el fatídico lunes por la mañana. Javier se fue a su trabajo, Catalina a almorzar con unas amigas y Valentina al colegio. En cuanto la casa quedó en silencio, empecé a moverme. Empaqué lo indispensable en una pequeña maleta que había comprado en secreto. Envolví con sumo cuidado la foto de Antonio, era lo único que necesitaba para empezar mi nueva vida. Sobre la mesa del comedor, dejé un sobre. Dentro estaba la copia de la notificación oficial de la oficina de la doctora Morales. La demanda exigía el pago de 300 millones de pesos, 100 millones por indemnización por las agresiones y lesiones, 80 millones por el dinero de mi pensión malversado y el abuso económico, y 120 millones por el daño moral y el sufrimiento psicológico. La carta advertía que teníamos pruebas contundentes, grabaciones, informes médicos, testimonios, y que, si no pagaban, iniciaríamos un proceso penal por intento de homicidio. Eché un último vistazo a la casa, el escenario de 6 meses de infierno. Jamás volvería a poner un pie allí. Un taxi me llevó a Remanso de Paz. El conductor, un hombre amable, me ayudó con la maleta. Se está mudando sola, señora. ¡Qué valiente! Estoy empezando una nueva vida, le respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. El personal del hogar me recibió con una calidez que me conmovió hasta las lágrimas. Doña Elena, la estábamos esperando. Permítame mostrarle su habitación. Era un cuarto amplio y luminoso, con una gran ventana que daba a un jardín precioso, lleno de flores y pájaros cantando. ¡Qué lugar tan hermoso!, suspiré. Aquí podrá vivir tranquila y segura. Bienvenida a su nuevo hogar. Alrededor de las 5 de la tarde, mi celular empezó a sonar. En la pantalla ponía Javier. Habían vuelto a casa. ¿Mamá? ¿Dónde diablos estás?, gritó, con la voz alterada por el pánico. Me fui de la casa, Javier. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esta carta? Los detalles están en el sobre que dejé en la mesa. Mamá, esto tiene que ser una broma. No es ninguna broma. Es una notificación oficial de mi abogada. Escuché el grito de Catalina al fondo, 300 millones de pesos. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero? Ese es un problema de ustedes, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. También oí la voz de Valentina, llorando, ¿la policía? ¿Nos van a meter a la cárcel? Los tres estaban completamente aterrados. Mami, por favor, hablemos. Somos una familia, suplicó Javier. Familia, repetí, y mi voz se cargó de hielo. Ustedes me trataron como a una esclava. Recuerdo perfectamente sus palabras, ojalá se muera pronto, vivir es una molestia.
Lo tengo todo grabado, Javier. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Mami, nosotros lo sentimos. Estábamos equivocados. Por favor, perdónanos. ¿Perdonarlos? Después de destrozar el recuerdo de mi esposo, de golpearme hasta dejarme cubierta de moratones. Son demasiado descarados. Y todavía te atreves a pedirme dinero. Mamá, ¿le vas a sacar plata a tu propio hijo? Ustedes me torturaron sin piedad, ¿y todavía tienen el cinismo de decirme eso? No hay nada más que hablar. No los perdonaré hasta que paguen cada centavo de los 300 millones. Y colgué. Esa noche, me llamó la doctora Morales. Doña Elena, me ha contactado la contraparte. Quieren negociar. No hay nada que negociar. Proceda con todas las acciones legales. Entendido. Mañana mismo interpondremos la denuncia penal en la fiscalía. Al día siguiente, fui a la fiscalía a presentar la denuncia. Un caso de violencia intrafamiliar contra un adulto mayor, dijo la fiscal, una mujer que me escuchó con gran atención. Tiene las grabaciones, el informe médico, las fotografías, esto es más que suficiente. Es un caso muy grave. Iniciaremos la investigación de inmediato. Una semana después, Javier, Catalina y Valentina descubrieron mi paradero y se presentaron en Remanso de Paz. Dejen que veamos a mi mamá, ¿dónde está la abuela?, gritaban en la entrada. El personal de seguridad los detuvo. Esta es una propiedad privada. No pueden entrar sin autorización, les dijo el director con firmeza. Por favor, mantengan la calma o tendremos que llamar a la policía. Escuché el alboroto y me acerqué a la recepción. A través del cristal, vi sus rostros, descompuestos por la desesperación. Suegra, gritó Catalina al verme. Por favor, hablemos. Abuela, perdóname, fuimos muy malos, lloriqueó Valentina. Le pedí al director que nos permitiera hablar en una sala de reuniones, con una condición, que toda la conversación fuera grabada. Mamá, lo sentimos muchísimo, dijo Javier, y los tres se arrodillaron ante mí, haciendo una reverencia hasta tocar el suelo con la frente. Era una escena patética. Nos equivocamos, por favor, perdónanos, sollozó Catalina. Abuela, te juro que nunca más te volveremos a tocar. Te lo prometemos, gimió Valentina. Pero mi corazón era una piedra. Cualquier disculpa deben dirigirla a mi abogada. Yo, personalmente, no tengo nada que decidir. No seas tan fría, mamá, exclamó Javier. ¿Fría? Nada es más frío que lo que ustedes me hicieron a mí. Pero somos familia, intentó apelar por última vez. Si somos familia, ¿por qué me golpeaban? Si somos familia, ¿por qué deseaban mi muerte? Fue un momento de rabia. Y yo tengo que seguir siendo familia de gente que me tortura por un momento de rabia, me levanté. Váyanse. No tengo nada más que hablar con ustedes. Intentaron abalanzarse sobre mí, llorando y suplicando, pero el personal de seguridad intervino y los escoltó fuera del edificio. Días después, la fiscalía ordenó un allanamiento en su casa. Encontraron pruebas de cómo habían malversado mi pensión y otros indicios de la violencia. Como resultado, Javier y Catalina fueron imputados por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y lesiones personales. Valentina también fue investigada como cómplice. La noticia se extendió por su barrio como la pólvora. Son la familia que maltrata a la abuela. El estigma social los destruyó. En el colegio, Valentina sufrió un acoso tan brutal que tuvo que abandonar los estudios. Tu familia le pega a los viejitos, ¿no? ¡Qué asco! Se encerró en su cuarto y nunca más volvió a salir. La empresa donde trabajaba Javier recibió una avalancha de quejas. ¿Van a seguir empleando a un maltratador? Lo despidieron. A sus 45 años, tuvo que empezar a trabajar como obrero de construcción, ganando una miseria y soportando las humillaciones de sus compañeros, mucho más jóvenes que él. Catalina tuvo que conseguir varios trabajos de medio tiempo para poder sobrevivir.
Sin mi pensión, su economía se derrumbó. Para pagar la indemnización, tuvieron que hipotecar la casa. Su vida se convirtió en una pesadilla de deudas y pagos. La relación familiar implosionó. Por culpa de ustedes mi vida está arruinada, les gritaba Valentina a sus padres. Catalina culpaba a Javier, tú tienes la culpa por consentir a tu madre. Y Javier le respondía, pero fuiste tú la que empezó a pegarle. Vivían en un infierno de recriminaciones constantes, envejeciendo 10 años en uno. Mientras tanto, mi nueva vida era plena y feliz. En Remanso de Paz hice muchas amigas de mi edad. Usted es una mujer muy fuerte, doña Elena, me decía una de ellas. No soy fuerte, respondía yo, sonriendo. Simplemente, decidí luchar. Me levantaba a las 6 para pasear por el jardín, leía en la biblioteca, y con mi experiencia como enfermera, ayudaba a mis compañeras con sus problemas de salud. Por las tardes, tomábamos el algo y conversábamos. Mi amiga Gloria venía a visitarme a menudo. ¿Tomaste la mejor decisión, Elenita? ¡Qué valiente fuiste! Coloqué un nuevo y hermoso retrato de mi Antonio en la repisa de mi habitación. Su sonrisa me acompaña siempre. Lo logré, mi amor. Recuperé nuestra dignidad. Ahora, cuando me vaya contigo, podré hacerlo con la frente en alto. Pero todavía no es el momento. Aún tengo cosas que hacer. Un año después, ya me habían pagado la mitad de la indemnización. El resto lo pagan a plazos. Empecé a dar charlas y a contar mi historia a otros adultos mayores en centros comunitarios. No podemos permitir el maltrato solo porque sea la familia, les digo. Muchos lloran al escucharme. Gracias a usted, he encontrado el valor para cambiar mi situación, me dicen. Un día, recibí una carta. Era de Valentina. Abuela. Hice algo terrible. Ahora estoy sola y arrepentida. Quiero pedirte perdón, pero sé que aún no me lo merezco. ¿Crees que algún día, cuando de verdad haya cambiado, podrías volver a verme? Arrugué la carta y la tiré a la basura. No se trata de perdonar o no perdonar. Simplemente, ya no son parte de mi vida. Son extraños. Miro por la ventana el atardecer sobre las montañas de Medellín y pienso, esta es mi verdadera vida. A los 76 años, por primera vez, he descubierto la alegría de vivir para mí misma. Estoy orgullosa de haber elegido el camino de la dignidad. Ser familia no da derecho a nadie a destruirnos. No importa la edad que tengamos, siempre podemos decidir nuestro propio destino. Nunca hay que rendirse. Si nos preparamos, siempre se abrirá un camino. El sol poniente tiñe el cielo de un naranja brillante.